digital gestionando los datos del cliente de Startup Andalucía Roadshow. Enseguida os dejo con Lola Carranza, la ponente de hoy, pero antes estoy aquí para contaros qué es esto de Startup Andalucía Roadshow. Bueno, pues Startup Andalucía Roadshow no es ni más ni menos que la mayor competición de startups de la región. ¿Qué es lo que persigue? Pues persigue localizaros a vosotras, a las mejores startups, ¿vale? Y ayudaros, a apoyaros y daros visibilidad y prepararos para crecer, para escalar y para convertiros en startups top. ¿Cómo? Bueno, pues se os conectará con inversores, se os dará acceso a instrumentos de financiación, se os acompañará a eventos internacionales y se os preparará para el escalado de vuestra startup. ¿Cómo participar en esta Liga de las Startups Extraordinarias, como nos gusta llamarlo a nosotros? Bueno, pues Startup Andalucía Roadshow está planteado como un talent show y como tal hay una fase de convocatoria, un casting, una academia y una gran final. Ahora mismo estamos en la fase de convocatoria, en la fase de llamamiento, de que queremos que todos os enteréis de que este programa existe para que os apuntéis, ¿vale? A través de la página web de startupandaluciaroadshow.es tenéis acceso al formulario de inscripción y también a las bases de la convocatoria donde está toda la información detallada, ¿vale? Tenéis para apuntaros hasta el día 25 de noviembre, o sea que todo este tiempo podéis preparar vuestra inscripción. ¿Qué es lo que buscamos para que podáis participar? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues que seáis una empresa de base tecnológica e innovadora, que no tengáis más de 5 años de vida, que vuestra sede esté en Andalucía, que tengáis un modelo de negocio escalable, usuarios activos y que al menos 2 miembros del equipo esté dedicado full time al proyecto. Ya sabéis que no es lo mismo cuando uno está dedicado a tope con la startup que cuando en verdad está trabajando en otra cosa. ¿Qué os cuento? Bueno, pues que entre todas las inscritas habrá un gran casting, ¿vale? ¿Qué se valorará en las candidaturas? Pues la innovación de vuestro proyecto, la ventaja competitiva, viabilidad técnica y comercial, el equipo humano, vuestra experiencia, ¿vale? No tenéis que preocuparos tampoco porque por el mero hecho de inscribiros ya tenéis acceso a mentorización con talleres, conferencias que harán crecer vuestro negocio y mejorarán vuestra solicitud, vuestra inscripción. Cuando ya esté vuestra inscripción súper preparada, pues os darán una puntuación, ¿vale? Os tendréis una puntuación que habrá que sumar a la que obtengáis en la competición provincial de Elevator Pitch. La suma de las dos puntuaciones dará lugar a 32 seleccionadas, un máximo de 32 seleccionadas que pasarán a la siguiente fase, que es la fase de el concurso en sí mismo o la academia. En esta academia hay que darlo todo, ¿vale? En ella serán 4 semanas muy intensas en las que recibiréis talleres sobre innovación, escalado y crecimiento, liderazgo y gestión, financiación, os pondrán en contacto con Business Angels y tendréis mentores de escuelas de negocio directamente. Como os comentaba, pues se os capacitará en Scale Up, ¿vale? Cosas que aprenderemos, por ejemplo, pues reconocimiento de oportunidades, análisis de la competencia, estrategias a largo y corto plazo, cómo abrir nuevos mercados, cómo retener talento, cómo gestionar equipos diversos, cómo delegar en estructuras de mando intermedio, pues y también cosas pues tipo diseñar una ronda de financiación, un pacto de socios, qué son los préstamos participativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como decía, hay que darlo todo porque se evaluará, ¿vale? Se valorará vuestra participación, vuestro grado de aprovechamiento, la iniciativa que mostréis, el compromiso que mostréis con vuestra startup, los avances logrados durante este periodo. Por supuesto, también la viabilidad técnica del proyecto y los entregables, como tendréis que entregar pues trabajitos, ¿no? Como Investor Tech, One Pager, elementos de comunicación. Total, que en esta academia las 12 mejor puntuadas serán las que pasarán a la gran final, ¿vale? En la gran final, ¿vale? Habrá un duelo ya de Elevator Pitch ya súper top y habrá un jurado también muy experto que será el que puntúe esta parte del programa. Pero no solamente se tendrá en cuenta el Elevator Pitch, también se tendrá en cuenta pues el modelo de negocio, la estrategia de crecimiento, el mercado, vuestro equipo y distintas métricas, ¿vale? Todos estos criterios y también teniendo en cuenta la exposición de este Elevator Pitch final, pues serán la que es de la puntuación de la cual se elegirán las 5 ganadoras, las 5 startups con mayor potencial de Andalucía.
Estas 5 startups ya son la bomba ya, ¿vale? Y con ellas pues iremos a eventos internacionales de primer nivel, tipo South Summit, West Summit, y los que vayan surgiendo, que sean súper interesantes. También se os proporcionará encuentros one-to-one con Venture Capitalists y también formación específica en internacionalización. Y bueno, poco más. Contaros que todo esto es posible gracias a que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, junto a las cámaras de Andalucía, se lo llevan currando mucho tiempo para poder hacerlo posible y que, nada, que podéis apuntaros a más talleres, ¿vale? Durante este mes, que en la página web de Startup Andalucía Roadshow tenéis toda la información y que son gratuitos gracias a la colaboración, a la cofinanciación, perdón, de los fondos FEDER a través del programa InnoCámaras. Y ahora sí, os dejo con el taller Compliance Legal en el ámbito digital, gestionando los datos del cliente, en el que conoceremos pues, diferentes tipos de datos, temas de fiscalidad, ilícito del tratamiento de los datos, medidas de seguridad cuando los comunicamos y cosas relativas a la ética digital. La ponente de hoy se llama Lola Carranza y es abogada especializada en Derecho Digital con más de 20 años de experiencia en asesoría jurídica. Entre otras muchas cosas, actualmente asesora a diferentes empresas de base tecnológica en Derecho Digital. Así que, sin nada más que contaros por mi parte, os dejo con ella, que seguro que es súper interesante y estáis deseando escucharla ya. Y nada, un abrazo. Muchas gracias, Clarisa. Muchísimas gracias al Consejo Andaluz de Cámara, a Joaquín García Tapial por contar conmigo y Andalucía Digital y a todos los que os habéis conectado para asistir al evento. Como decía, la presentación... ¿Perdón? Como bien os ha dicho Clarisa, vamos a hablar del compliance legal en el ámbito digital y en concreto en la gestión de datos de clientes. En la materia que vamos a tratar en el taller es la que veis aquí en el índice, si bien vamos a hacer un recorrido por lo que es el ámbito, el cumplimiento normativo, para terminar hablando de ética digital. En primer lugar, os pongo esta presentación para que veáis que si bien la normativa vigente actualmente es el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD o GDPR, como decían algunos por las siglas en inglés, que se publicó en 2016 y entró en vigor en 2018, llevamos 15 años de normativa en materia de protección de datos tanto en Europa como en España. El Reglamento de Protección de Datos era de aplicación directa a todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero en España estaba en vigor la LOPD desde 1999. ¿Qué ocurrió? Que como el reglamento, aun siendo de aplicación directa, se regula un derecho fundamental y esto requiere de una ley orgánica, tenía que ser el Parlamento español quien legislase una nueva norma que derogase la anterior. Por eso, en diciembre de 2018 se publica la Ley Orgánica de Protección de Datos y de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Esta normativa, si bien regula aspectos y es regulado por el RGPD, sí nos dio luz sobre determinados conceptos o aspectos del RGPD que no estaban claros y ha resuelto esas lagunas jurídicas que todos comentábamos. Antes de hablar de protección de datos, me gustaría que tuvierais claros todos estos conceptos. El dato personal no solo es aquello que te identifica, sino también un dato que te puede hacer identificable. Con la tecnología, el concepto de dato personal ha evolucionado bastante hasta el punto de que puede hacer identificable, puede ser cualquier identificador en línea, una IP, una cookie, como vamos a ver
ahora con antelación. El interesado, el reglamento se refiere a esta persona que es identificada o identificable como el interesado. El fichero como el conjunto estructurado de datos y tratamiento como toda operación o conjunto de operaciones que permite el procesamiento de datos, ya sea físico o tecnológico o digital. El responsable de tratamiento es la persona física, jurídica o entidad que decide sobre los fines y el objeto del tratamiento. El encargado de tratamiento trata los datos por cuenta del responsable. Una figura nueva del reglamento, regulada en su artículo 26, es el corresponsable, que es cuando dos o más entidades tratan los datos y deciden sobre los fines y el objeto del tratamiento. La cesión o comunicación de datos, el reglamento se refiere siempre a comunicación, es cuando los datos se comunican a un destinatario por cualquier tipo. Y las transferencias internacionales de datos, que después las veremos, bastante importante cuando los datos se tratan fuera del espacio económico europeo. Una figura nueva del reglamento es el delegado de protección de datos. Tanto el reglamento como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales nos dan pautas para ver en qué momento o qué empresas tienen la necesidad de designar un delegado de protección de datos. En este sentido, lo preocupante, el artículo 37 del reglamento lo esbozaba a muy grandes líneas y ya el artículo 34 da datos de entidades o objetos sociales concretos que deben designar un delegado de protección de datos. Desde el punto de vista de, como ha comentado Clarisa, que esto va dirigido a empresas de base tecnológica, eso tenéis que tener en cuenta que el artículo 34 establece que están obligados a designar un delegado de protección de datos aquellas empresas, prestadores de servicios de la sociedad de la información que tratan datos a gran escala. El concepto de gran escala es un concepto no muy definido, pero se entiende que hay que mirarlo en el ámbito geográfico, y el número de tratamientos que realiza. En ese momento hay que designar un delegado de protección de datos. Recientemente, la Agencia de Protección de Datos ha sancionado a una de las compañías más conocidas de delivery en España por no tener delegado de protección de datos, y aunque esta compañía ha recurrido, se ha confirmado la sanción. Principios generales del tratamiento. Los principios generales del tratamiento nos dicen cómo debemos recoger, tratar o ceder los datos de los cuales vamos a ser titulares. Es como la piedra angular del tratamiento. En estos principios, mientras que en otras normas los principios son algo abstractos, por primera vez una norma, el incumplimiento de estos principios tienen consecuencias. De hecho, en el régimen sancionador del reglamento, la inobservancia de estos principios conllevan sanciones e infracciones graves. Con lo cual, ¿cómo tienen que ser tratados los datos? Deben ser tratados con licitud, lealtad y transparencia. No se pueden recoger los datos de forma fraudulenta, limitados a la finalidad para la que son recabados. Es decir, los datos no se pueden tratar para distintas finalidades, sino que tenemos que informar de todas las finalidades y ya veremos aquellas que requieran consentimiento. Los datos deben ser mínimos. Es muy típico cuando estamos empezando a decir, creando los formularios para captar clientes, usuarios. Oye, ¿qué campos abrimos? Oye, pues todos los que se puedan. No. Debemos de minimizar el tratamiento de datos y ajustarlo a la finalidad, los necesarios para la finalidad para la que los vamos a tratar. También deben estar exactos y puestos al día. Esto, cuando se publicó el reglamento, puesto que estos principios deben ser cumplidos
tanto por el responsable como el encargado de tratamiento, el que los datos estuvieran exactos, puestos al día, creó cierta inquietud, porque cómo garantizaba un responsable o titular de un tratamiento que los datos eran exactos. Entonces, este tema ha venido a resolverlo la ley española, la ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales, en su artículo 4, que dice que los datos se van a entender exactos siempre que el responsable de tratamiento dé la posibilidad de rectificar o suprimir los datos a los interesados, y siempre que estos datos, uno, se recaben directamente del interesado, dos, se recaben por un mediador en aquellas actividades en las que esto esté permitido, procedan de una portabilidad, es uno de los derechos contemplados en el Reglamento de Protección de Datos como los derechos de los interesados, una portabilidad casi exactamente igual que todos conocemos la portabilidad numérica, o que procedan de una fuente o que procedan de un registro público. Esas son las presunciones de exactitud de los datos. Los datos tienen que limitarse el plazo de conservación una vez que los datos cumplan la finalidad para la que fueron recabados. Los datos deben dejar de utilizarse. Bien, bloqueamos, cada uno tendremos nuestras políticas de conservación de datos con los plazos establecidos legalmente, y entonces se bloquearán. Y de manera íntegra y confidencial. Con respecto a la base jurídica o la licitud, esta es la piedra angular del tratamiento de datos. Creo que donde más procedimientos sancionadores hay ahora mismo en la Agencia de Protección de Datos es por tratar datos sin determinar la base jurídica o la licitud. Necesitamos que el cliente usuario nos legitime a tratar sus datos. Cuando entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, todos recibimos 10.000 mensajes diciendo: préstame tu consentimiento, necesito tu consentimiento. Pues el consentimiento no es la única base jurídica para tratar datos, sino que también existe la ejecución de un contrato o la adopción de medidas precontractuales a instancias del interesado, cumplimiento de una obligación legal, protección de intereses vitales, cumplimiento del interés público, ejercicio público de poderes públicos o interés legítimo. Si estamos hablando de clientes, todos los datos que podamos se deben legitimar en la ejecución de un contrato que sea suscrito bien electrónicamente o bien por firma manuscrita, como toda la vida, con un cliente, pero esa debía ser la base de legitimación. Después veremos qué tratamientos necesitan consentimiento. También hay un cierto abuso del interés legítimo. La mayoría de la gente, para huir del consentimiento, dice: bueno, pues trato los datos por interés legítimo. De hecho, la Agencia de Protección de Datos, el gabinete jurídico de la agencia, recibió una consulta y emitió un informe que es el 0195, porque una asociación española importante de banca le preguntaba a la agencia si en interés legítimo podía remitir publicidad a sus clientes. La agencia, aparte de decirle que este tema, el tema de los envíos de comunicaciones comerciales, no se regulaba por la ley, por la materia de protección de datos, por la legislación vigente en protección de datos, sino por la ley de la sociedad de la información y del comercio electrónico, la famosa LSSI, le dijo que bien, siempre que fuera cliente, siempre que tuviera un contrato vigente con ellos y siempre que no fuera el envío por medios electrónicos, para lo cual se requiere el consentimiento. En cuanto al consentimiento, el consentimiento requiere una acción positiva en todos los casos, ya sea por escrito, ya sea electrónico o sea virtual, o sea verbal. El consentimiento lo define súper bien
el considerando 32 del reglamento, cuando dice que requiere una acción positiva, por lo tanto no pueden estar las casillas premarcadas y esa respuesta afirmativa tiene que equivaler a un sí. ¿Cómo se debe prestar el consentimiento? De forma granular o vertebrado. Todas aquellas finalidades de tratamiento que vayan a requerir el consentimiento tiene que ser de forma granular, es decir, prestado una a una. Debe distinguirse del resto de las finalidades. Debe de probarse la carga de la prueba. Si un interesado nos dice yo no he prestado nunca el consentimiento, debemos de poder probarlo y además debe poder retirarse en cualquier momento y no se puede supeditar a otras bases jurídicas. Es decir, si yo tengo una relación contractual y lo que quiero retirar o revocar es el consentimiento prestado para envío de publicidad, la relación jurídica sigue. Igual que no puedo tampoco decir, para que me contrates me tienes que dejar que te envíe publicidad o que ceda tus datos, no se puede supeditar. En cuanto a los tipos de datos, son estos. No, yo he hablado de datos, no. Los datos básicos, que son cualquier información relativa a la persona, las categorías especiales de datos que están reguladas en el artículo 9 de la norma. Estos datos son los de origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, tratamiento de datos genéticos, datos relativos a la salud, biométricos, vida sexual o orientación sexual. Datos penales relativos a condenas y delitos penales que solo pueden ser tratados bajo la normativa específica para ello. Datos de menores. El reglamento estableció la edad del menor en 16 años, dándole libertad a los países de la Unión Europea hasta 13 años, y España en el artículo 7 de la LOPD-GDD ha decidido que la edad para considerar una persona menor para poder prestar un consentimiento válido son los 14 años. Y el otro tipo de datos que tenemos es el de la elaboración de perfiles. Ahora vamos a ir desgranando y viendo estos tipos de datos. Por ejemplo, os pongo esta noticia porque la dirección IP de una persona, incluso la IP dinámica, no una dirección fija, se considera dato personal. Esto, en el considerando 30, el reglamento dice que todos los identificadores en línea, dispositivos o protocolos, direcciones IP, identificaciones de sesión como las cookies, son datos personales. ¿De dónde viene esto? Esto viene de una sentencia de 2017 en la que un ciudadano alemán interpone una acción de cesación contra la República Federal Alemana porque este ciudadano considera que Alemania está vulnerando la norma en cuanto a que monitorizaba y guardaba todas las IP de los ciudadanos con objeto de tratar de prevenir ataques y posibilitar la persecución de estos ataques. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la IP dinámica es un dato personal en la medida que permite identificar al ciudadano. Es decir, todos los operadores de telecomunicaciones, cuando tienen una IP, pueden identificar una IP, una fecha y una hora, pueden identificar perfectamente la persona o el usuario que va a llevar a una persona que está detrás de esa IP, con lo cual es un dato perfectamente que nos permite identificar. Otro de los tipos de datos, las huellas dactilares, muy utilizadas a día de hoy en todos los que son procesos onboarding, de entradas a gimnasios, a alquiler de coches, a todo. Pues la Agencia de Protección de Datos sancionó a un gimnasio en Murcia por el uso de datos de huellas dactilares. En cambio, la Audiencia Nacional revocó esta resolución de la agencia y dio la razón al gimnasio. Si bien entendía, dándole la razón a la agencia, que el dato de la huella dactilar
era un dato personal, entendía que cumplía una finalidad la recabación de este dato, que era identificar al cliente del gimnasio y cumplía con la idoneidad, que era la de prestar el servicio y el acceso al servicio a ese cliente concreto que había pagado frente a otros clientes. ¿Vale? Los datos de salud. Últimamente muchas startups están trabajando en biomedicina, biotecnología, todo lo que es el tema app de seguimiento de enfermedades, compra online, incluso investigaciones, ¿vale? Pues en principio el tratamiento de datos de salud, si empezamos, entra dentro de las categorías especiales de datos, se regulan en el artículo 9 del RGPD. ¿Y qué nos dice la ley? Que el tratamiento de estos datos está prohibido. ¿Vale? Todo el tratamiento, todos los datos que hemos visto antes enumerados como categorías especiales de datos, su tratamiento está prohibido. El propio artículo 9 ya nos dice las excepciones para que se puedan tratar este tipo de datos. 1. El consentimiento explícito. Recordar lo que hemos visto antes, el consentimiento, un sí en todo caso. Razones de interés público esencial, fines de medicina preventiva o laboral, o diagnósticos médicos, prestación de servicios de asistencia sanitaria. Interés público en el ámbito de la salud pública, como protección frente a amenazas transfronterizas para la salud, garantizar la asistencia sanitaria y medicamentos o productos sanitarios, o por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional y bajo su responsabilidad. Todos estamos viendo, todos hemos visto que durante esta pandemia han aparecido muchas aplicaciones móviles, sobre todo, y servicios para el tratamiento de los datos de salud del COVID. De hecho, muchas empresas están tratando datos COVID, tanto de sus empleados como de personas que acceden a esta compañía, a sus instalaciones. Pues bueno, el tratamiento de datos COVID se está legitimando o tiene su base en el caso de empleados, se está haciendo por fines de medicina preventiva o laboral en relación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en interés público con objeto de proteger el interés vital tanto de la persona como de otras personas. El tratamiento de un dato de salud de una persona, entiende la Agencia de Protección de Datos que puede llevar a salvar las vidas de otras. En esto, ¿qué hay que decir? La Agencia de Protección de Datos, ante toda esta aparición de aplicaciones, de servicios para tratar este tema de datos de salud y de COVID, tuvo que emitir un comunicado porque parecía como que se habían relajado los derechos. Tengamos en cuenta que al ser un derecho, al ser la privacidad, un derecho fundamental y el tratamiento de datos, hasta que una norma no relaje esa aplicación del derecho fundamental, no se dejan de tratar, por lo cual cualquier tratamiento, sea de administraciones públicas, por supuesto, de empresa privada no da lugar, pero aunque sea de administraciones públicas tipo radar COVID, tiene que cumplir con todas las normativas de protección de datos. Los datos biométricos están siendo utilizados muchísimo ahora mismo. Los datos biométricos se están utilizando en muchísimas aplicaciones que utilizan la técnica del Face ID, el reconocimiento facial, la huella dactilar, se están utilizando mucho, como decía antes, en todos los procesos de onboarding y es importante que tengáis en cuenta estas dos cosas. La simple fotografía frente al dato biométrico. La fotografía sería un dato personal sin más. Si bien, dependiendo del uso que le demos a la fotografía,
podría ser un dato personal, pero si se va a difundir o en una página web vamos a poner fotos de nuestros clientes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ahí puede regir la ley 182, que es la ley del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, con lo cual necesitará el consentimiento del interesado. Otra cosa es que la fotografía sirva simplemente para identificarte como una tarjeta de acceso o de paso en las oficinas. En el momento que estamos hablando de patrón biométrico, requiere que se trate con medios técnicos que permitan la identificación o la autenticación de la persona. La identificación es el proceso de reconocer a un individuo frente a un grupo de individuos y la autenticación es que probamos que es cierta la identidad que reclama un interesado sobre sí mismo. Ahora os preguntaréis una cosa, ¿no? La huella dactilar se está utilizando muchísimo, por ejemplo, en el control horario, ¿vale? Pues en control horario la huella dactilar, tras un informe y muchísimas consultas a la Agencia de Protección de Datos, tenemos que tener en cuenta que se utiliza en cumplimiento de una obligación legal, eso es del Real Decreto que regula el control horario y que ha modificado el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. También se entiende, también supongo que os generará la duda, por ejemplo, videovigilancia, ¿no? En videovigilancia no se realizan patrones biométricos, la simple imagen es un dato personal de imagen, pero no es un patrón biométrico. El patrón biométrico, para que un dato se considere biométrico, tiene que llevar medios técnicos avanzados. Los menores, pues también muchos de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información prestan o destinan sus datos a menores y a jóvenes. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que todo dato de menor se trata por el consentimiento. Hasta todos aquellos que tienen más de 14 años se entiende que pueden prestar el consentimiento por sí mismos y los menores de 14 años necesitarán el de sus padres o tutores. En los servicios de la sociedad de la información, el artículo 8 del Reglamento General de Protección de Datos exige al prestador de los servicios que tenga sistemas de verificación de si esa persona es menor o no. Recordar antes que hemos visto que en el consentimiento la carga de la prueba va a recaer sobre el prestador del servicio. Lo mismo, la imagen del menor, tenemos que tener en cuenta que se tratará de forma igual que la imagen por la ley del derecho de la protección civil, el derecho al honor, intimidad y la propia imagen. En este sentido, deciros que el menor, en el artículo 3, el menor en principio para tratar su imagen, aun siendo incapaz, si tiene criterio, puede prestar solo su consentimiento en lo que refiere a su imagen. Vemos en las redes sociales, en todos los servicios tipo Facebook, Instagram, cantidad de datos de menores. Muchas veces también son subidos por los padres. Es lo que se viene llamando como el sharing y ya hay las primeras sentencias y condenas a padres por hacer un uso indiscriminado de la imagen del menor. Todo lo que es tratamiento del menor lo podéis ver en la página web del INCIBE, tiene un apartado especial que se llama Internet for Kids y ahí para tratar datos de menores, los que os dediquéis o vayáis a tratar datos de menores, es bastante interesante. Elaboración de perfiles. A día de hoy todos los procesos tecnológicos dan la posibilidad de analizar, evaluar y predecir datos. La inteligencia artificial, el IoT, el aprendizaje automático nos están dando la posibilidad de predecir datos. ¿Cómo se puede? El artículo 22 del reglamento nos dice que nadie está obligado a ser objeto
del tratamiento de sus datos de forma automatizada cuando ello provoque efectos jurídicos para esa persona. Por lo tanto, necesitamos una legitimación, una base legal para tratar estos datos, que es el consentimiento del interesado, que sea necesario para la ejecución de un contrato o la autorización legal. Una norma europea o nacional que autorice en este momento esas normas para lo que son temas, sobre todo para lo que se utiliza la elaboración del perfil para ahorrar recursos, para tener mayor eficiencia en los temas de profiling, marketing. Entiendo que solo con el consentimiento del interesado se podrían elaborar estos perfiles. Para que sea un perfil frente a un perfil, se requiere que el tratamiento sea automatizado, que sea sobre datos personales, que conlleve la evaluación, análisis de aspectos personales, comportamentales y que produzca efectos jurídicos. Lo de que produzca efectos jurídicos creó un gran debate cuando se publicó el reglamento y entonces hay un grupo de trabajo a nivel europeo que se llama el Grupo de Trabajo del artículo 29 que se pronunció al respecto. Está claro que un efecto que produce que un tratamiento automatizado de un perfil puede producir efectos jurídicos si, por ejemplo, estamos hablando de una compañía de seguros que por el tratamiento automatizado de datos que puede recabar de todas las redes, dice, pues este hacer deporte de riesgo, no sé, pues le sube la prima. Pero también en publicidad podría haber podría producir efectos jurídicos. Cuando, por ejemplo, una localización geográfica, una raza, puede producir efectos excluyentes. Y se da mucho en venta online, en el momento cuando los compradores van a adquirir un determinado producto y un servicio y le dicen la zona o el lugar del que proceden, eso incluye tu código postal o la propia IP, que suba el precio del producto. Si bien pues todo esto podría producir efectos jurídicos, con lo cual requiere el consentimiento del interesado. Este tratamiento de elaboración de perfiles, el grupo de trabajo del artículo 29 exige que se haga una evaluación de impacto de la protección de datos. Puede ser tan peligroso esta elaboración de perfil que requiere evaluación de impacto. Seguimos. Pues una vez que analizamos todos los tipos de datos, lo incluimos en categorías de datos. Por ejemplo, todo lo que son datos identificativos, nombres, apellidos, DNI, correo electrónico, direcciones postales electrónicas, circunstancias sociales, datos económicos. Y con ello, una vez que tenemos estas categorías, decidimos los tratamientos. Para decidir los tratamientos que vamos a realizar, el nivel de segregación de estos o de condensación de los mismos dependerá de qué finalidades, tipo de datos, pero normalmente los tratamientos que tienen en la mayoría de las empresas son clientes, usuarios, empleados, proveedores, agentes comerciales, aquellos que lo tienen. Y una vez que tenemos ya visto todos los tratamientos que vamos a hacer, pasamos al registro de actividades de tratamiento. Esto es uno de los grandes cambios que se han producido con la entrada en vigor del RGPD. Antiguamente, antes de la entrada en vigor del RGPD, la Agencia Española de Protección de Datos, existía un registro en el que se incluían los ficheros o se registraban los ficheros que cada compañía tenía. A día de hoy, con el reglamento, esta obligación de registrar ficheros desaparece, pero cada entidad está obligada a llevar su propio registro de actividades de tratamiento. El artículo 30 nos establece tanto el contenido que debe tener el registro de actividades de tratamiento si
tratas los datos como responsable o si los tratas como encargado de tratamiento. Este registro de actividades de tratamiento, el contenido es el que tenéis en la pantalla, y este registro de actividades de tratamiento debe estar a disposición de la Agencia de Protección de Datos y también debe estar en formato electrónico. El registro de actividades de tratamiento también se regula en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, y este artículo indica que hay determinadas entidades que están obligadas a publicar este registro de actividad de tratamiento. Entre ellas están obligadas las universidades públicas, toda la gran mayoría de las administraciones públicas y sobre todo empresas públicas obligadas a publicar el registro de actividad de tratamiento en su web. Una vez que tenemos hecho el registro de actividad de tratamiento o casi en paralelo, tenemos que analizar los riesgos que produce ese tratamiento. En protección de datos, todas estas normas de compliance son normas que tienen un principio básico, que es el de la accountability o la responsabilidad proactiva. El reglamento de protección de datos va mucho más allá y en el artículo 25 regula la protección de datos desde el diseño y por defecto. Es decir, desde que empezamos, desde el primer ciclo de vida, tenemos que llevar esta obligación desde que recabamos datos hasta que los suprimimos o bloqueamos, dependiendo de nuestras políticas de conservación de datos. Tenemos que ver qué riesgos entran al tratamiento para los derechos y libertades de las personas. Y estos riesgos debemos verlos desde dos dimensiones. Los riesgos jurídicos o regulatorios, bien porque hemos recabado el dato sin el consentimiento del interesado o sin las bases jurídicas de legitimación necesaria, o riesgos asociados a la protección de la información. El objetivo de esto es que identifiquemos los riesgos, los evaluemos y tratemos poniendo las medidas de seguridad más oportunas. En el proceso de realizar un análisis de riesgo, como os decía, se realiza en todo el ciclo de vida y es necesario realizar un cuestionario. A tal efecto, os he puesto ahí, hay una guía de la Agencia de Protección de Datos que ayuda a que cada uno nos hagamos nuestro propio cuestionario de riesgos y apliquemos unas medidas al efecto. Una vez que tenemos los riesgos, tenemos que aplicar las medidas de seguridad. Estas están reguladas. El Reglamento de Protección de Datos no solo requiere una responsabilidad proactiva que se mire desde tanto un marco jurídico, organizativo y técnico. En lo que son las medidas de seguridad técnica están reguladas en el artículo 32 del reglamento y estas medidas son las de pseudonimizar, que es anonimizar el dato por unas técnicas, normalmente se utilizan técnicas hash, o el cifrado de datos personales, siempre garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del dato. Esto es bastante importante porque están hablando aquí, nos está dictando el reglamento los tres principios básicos de la ciberseguridad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Cuándo dejan de ser los datos confidenciales? Por ejemplo, en un caso de phishing o en un caso de publicación de la base de datos de vuestros clientes. Los datos van a dejar de ser íntegros en el momento que cualquier ransomware o cualquier software malicioso pueda destruir parte de los datos o los pueda modificar, y van a dejar de estar disponibles si tenemos cualquier secuestro de datos y la típica brecha de seguridad, que te secuestran los datos y hasta que no pagues un rescate no están disponibles. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar medidas de seguridad que aseguren
la destrucción accidental de los datos, la pérdida, la alteración o la comunicación no autorizada de estos, o el acceso a los datos cuando los mismos sean transmitidos o conservados. Importantísimo, en materia de seguridad, el eslabón más débil de la seguridad es el empleado. El Reglamento General de Protección de Datos y, sobre todo, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales exigen en el artículo 5 que se suscriban acuerdos de confidencialidad con aquellas personas que traten datos por cuenta del responsable durante todo el ciclo. Este acuerdo de confidencialidad se mantiene vigente durante todo el tratamiento y es complementario al deber de secreto que pueda tener cualquier actividad profesional. Por lo tanto, con el empleado hay que firmar estos acuerdos de confidencialidad. Debemos de tener en cuenta para ello las facultades de control que puede ejercer el empresario. El artículo 20 del Estatuto de Trabajadores concretamente dice el empresario tiene derecho a, pero debemos de tener en cuenta lo siguiente. El empresario tiene una facultad de control que está limitada por el derecho a la privacidad del empleado. En este sentido, que se está aplicando un criterio doctrinal que se llama el criterio Barbulescu. A raíz de Barbulescu fue un señor que demandó a su empresa tras un despido. Os tenéis que ceñir a la tecnología en 2007. Este señor tenía un familiar enfermo y utilizaba la mensajería instantánea de la empresa para comunicarse con su familia. La empresa decide despedirle por bajo rendimiento, alegando esas conversaciones que había mantenido, publicando las conversaciones, con lo cual este señor reclama al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos, y se le da la razón. A partir de ahí, se le da la razón al trabajador despedido. A partir de ahí, a esto se conoce como la doctrina Barbulescu, que es necesario para que un empresario pueda ejercer su facultad de control sin vulnerar la privacidad del trabajador. Pues son necesarios 3 aspectos. Uno, la idoneidad. Que no haya otra técnica o otra forma de supervisar y que se utilice la menos intrusiva posible. La necesidad, que haya sospechas fundadas para acceder a esos dispositivos, y la proporcionalidad. Va mucho con la idoneidad, que sea lo menos intrusivo posible para saber si un trabajador ha estado conectado o no. No tenemos por qué leer sus correos electrónicos. Otra cosa es para saber si está llevándose datos, pero que sea siempre proporcional lo que buscamos a lo que hacemos. En el tema de empleados, mucha información. Se debe de informar perfectamente qué va a hacer, cuáles son las facultades de control o para qué va a tratar sus datos el empresario y, sobre todo, formar e intentar crear una cultura de compromiso con la empresa. Debemos tener en cuenta que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales en el título 10 regula derechos laborales. A partir del artículo 87, creo, la mayoría de los derechos que se regulan son laborales, como el acceso, el derecho a la intimidad del trabajador en el acceso y uso de sus dispositivos, de lo que hemos hablado, en desconexión digital. Ya hemos visto los primeros procedimientos sancionadores por falta de conexión digital. El derecho a no ser grabado por dispositivos de videovigilancia en el lugar de trabajo. El derecho a no ser geolocalizado de forma intrusiva durante su jornada laboral. Y el derecho a que la negociación colectiva recoja todo esto. Sobre
Sobre todo esto, importante tener en cuenta que en estos momentos el Gobierno ha creado un grupo de trabajo con expertos en derecho digital y expertos tecnólogos que se supone que van a publicar la Carta de los Derechos Digitales, en la cual uno de los objetivos de esta carta es desarrollar de alguna manera toda esta materia, porque aunque estaban reguladas en una ley de protección de datos, lógicamente la Agencia de Protección de Datos no es la competente para dirimir sobre cuestiones que puedan producirse sobre esta materia, sino que se tratan en el ámbito laboral. Con lo cual, si fue simplemente como un enunciado o una declaración de intenciones, si bien ya está teniendo sus efectos jurídicos. Cuando las medidas de seguridad o el riesgo para un tratamiento de datos veamos que no es suficiente, tendremos que realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, en lo que se conoce por las siglas IDP o PIA, cuando habréis oído mucho hablar de PIA porque se utiliza mucho por los términos en inglés. ¿Cuándo tenemos que hacer una evaluación de impacto de protección de datos? Cuando realizamos una evaluación sistemática de datos, de aspectos personales de la persona, cuando tratamos a gran escala datos del artículo 9, que eran todas las categorías especiales de datos, los datos biométricos, los de salud, los religiosos, los políticos, o del artículo 10, que son penales, o cuando observamos de forma sistemática una zona de acceso público, por ejemplo, cámaras de videovigilancia. Cuando la evaluación de impacto de protección de datos nos salga con un nivel altísimo, tendremos que recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos. Está previsto y regulado cómo se realizan estas consultas. La agencia se da un plazo para responder de entre 6 y 8 semanas, y ya la agencia nos indicará las medidas que tenemos que poner para este tratamiento. Muy importante a la hora de establecer estas medidas de seguridad, tenemos que tener en cuenta que una de las grandes novedades del Reglamento de Protección de Datos, aunque esto ya existía en materia de telecomunicaciones, es que las brechas de seguridad, el reglamento habla de violaciones de seguridad, deben comunicarse a la Agencia de Protección de Datos. Para comunicarla tenemos un plazo máximo de 72 horas. Y además, las brechas normalmente vienen producidas o internamente, como decía, por el empleado, o bien producidas por proveedores que son encargados de tratamiento, con lo cual es muy importante regular este tema en los contratos con proveedores. Al interesado hay que comunicar la brecha siempre que entrañe un riesgo para sus derechos y libertades. Se debe comunicar de forma muy clara y si se toman medidas frente a un alto riesgo, no. No obstante, la Agencia de Protección de Datos siempre puede exigir la comunicación. De toda brecha de seguridad que tengáis, tenemos que tener un registro de incidentes, con lo cual aún existe una guía de la Agencia de Protección de Datos para saber en qué momentos, con unas métricas, hay que comunicar brechas y en qué momento no. Pero en todo caso hay que dejarlo registrado, hay que dejar registrado el incidente. Muchas de las brechas, en contra de lo que se presume, muchas de las brechas no es necesario registrarlas. Pero durante todo este momento, todo lo que ha sido el momento de confinamiento en la pandemia, el número de brechas ha subido exponencialmente, ya que ha habido muchísimos ciberataques. De hecho, el INCIBE ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un número, que es el 017. Si tenéis alguna vez un problema y no tenéis un procedimiento de brecha de seguridad, os recomiendo que llaméis a 017 INCIBE, el CENAPIC, todos tienen bastantes procedimientos de brecha de seguridad que os pueden ayudar muchísimo. Pues bien, pasamos a otra. Ya hemos visto, como hemos visto, uno de los principios básicos del reglamento es el de información. Es decir, cuando recabamos datos tenemos que informar.
tenemos que saber también a la hora de recabar datos si lo estamos recabando del propio interesado o esos datos hemos comprado una base de datos, vienen de un tercero o de una fuente accesible al público como un registro público. ¿Dónde debemos de informar? Debemos informar en cada formulario que se recaben datos, ya sean web, ya sean sensores IoT, pero hay que informar siempre en el momento de la recogida de datos. Tenemos que tener en cuenta que la falta de información es infracción grave. La Agencia de Protección de Datos, cuando entró en vigor el reglamento, sacó una guía, que era la guía del deber de informar, y daba la posibilidad de informar en 2 capas. Una primera capa básica que fuera cortita y una segunda capa base y una segunda capa de información adicional, que es lo que sería la política de privacidad con menos datos. Muchos se mostraron muy reticentes a informar en estas 2 capas porque decían, bueno, esto no lo dice el reglamento por ningún sitio. Bueno, pues ya el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales sí establece la posibilidad de informar en 2 capas. Por lo tanto, la primera capa sería esta información básica en la que solo informaríamos de quién es el responsable, qué finalidad va a tratar sus datos, con qué legitimación, quién serían los destinatarios y los derechos. Y de ahí nos llevaría la información adicional que puede estar perfectamente en vuestra web. ¿Vale? Pero solo habría que incluir esto. Ya la cláusula informativa amplia, pues esto ya sería la política de privacidad en sí, que debe de contener todos estos epígrafes. Ya en el responsable no vale solo el nombre de la empresa, sino que hay que identificarlo, dirección, si tiene delegado de protección de datos, todas las finalidades, cuál es la legitimación por cada una de las finalidades, los derechos, los destinatarios enumerados, cuáles se hacen por obligación legal, cuándo no, cuáles son los derechos. En cuanto a los derechos, la agencia hizo una inspección de oficio como en 2019, una vez que ya había entrado en vigor el reglamento, y una de las cosas que más les llamó la atención, hay de hecho un informe sobre ello, es que no se describían los derechos que tenían los interesados. ¿Vale? Y también tenemos que decir si hay transferencias internacionales de datos o la procedencia de los datos, si no se recaban con los interesados. Por lo tanto, la cláusula informativa tendría este contenido. Nos tendríamos que hacer todas estas preguntas para saber si la cláusula informativa tiene el contenido correcto o no. ¿Quién es el responsable? Si tengo delegado de protección de datos, si no procede eso se quita, con qué finalidad voy a tratar tus datos, qué legitimación tengo, a qué destinatario voy a comunicar tus datos, hago transferencias internacionales, cuáles son tus derechos, cómo obtenemos tus datos, durante cuánto tiempo los conservamos y la exactitud de los datos. Hacer siempre una cláusula diciendo esto, por lo tanto, por lo tanto, la cláusula informativa tendría este contenido, ¿vale? Podemos incluir en una cláusula informativa el leído acepto, bien la información básica o bien la política de privacidad de la empresa que sea, pero después tienen que estar todos los consentimientos que hemos visto uno a uno. Que voy a tratar categorías especiales de datos, porque trato datos biométricos, salud, pues un consentimiento para marcar. Que voy a comunicar datos a terceros porque necesito, por ejemplo, imaginaros que tenemos una empresa que hace comercio electrónico y la mensajería, ¿vale? Elaboración de perfiles o envíos de comunicaciones comerciales por vía electrónica. Ahora, como hemos ido hablando de esto, os voy a explicar uno de los tratamientos que soléis hacer más, es el tratamiento de envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica. Como este tratamiento, como os comenté antes, no se regula por la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino por la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. En los envíos de comunicaciones comerciales, esto está regulado en los artículos 19 a 22 de la Ley de la Sociedad de la LSSI. Es necesario identificarlo como publi promo, es necesario el consentimiento expreso del interesado
y que siempre se otorgue un medio para revocar el consentimiento, el típico de si no quieres recibir más publicidad pincha aquí o devuelve un mensaje. Y en nuestra ley orgánica de protección de datos se ha regulado en el artículo 23 el tema de la exclusión publicitaria. En España existe una asociación que se llama Digital, que tiene una lista que se le llama la lista Robinson, que es una lista de exclusión publicitaria. Pues bien, cada vez que vayamos a hacer un envío publicitario es necesario que consultemos esa lista Robinson, salvo que el interesado nos haya prestado su consentimiento expresamente y no haya sido revocado. Cuando un interesado además revoca el consentimiento, es necesario que le indiquemos que está a su disposición en la Agencia Española de Protección de Datos estas listas de exclusión publicitaria. Aquí os quería comentar, si antes os comenté el informe que había elaborado el Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos a la pregunta esa de la Asociación de la Banca sobre si podía utilizar el interés legítimo para el envío de comunicaciones comerciales. Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos ha dictado una resolución en un procedimiento que había contra Vueling por un interesado, en el cual dice que el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica se puede hacer siempre que se mantenga con el destinatario una relación contractual. Por lo tanto, en ese procedimiento había una persona que denuncia a Vueling porque ésta le envía por SMS una publicidad y la Agencia de Protección de Datos entiende que podía hacer ese envío de comunicaciones electrónicas porque existía una relación contractual con el interesado que estaba a punto que había comprado unos billetes de avión. Otro tratamiento regulado si te importa, en el anterior, por favor, otro tratamiento de la LSSI, las cookies. En julio de 2020, la Agencia de Protección de Datos ha publicado la guía de cookies, una guía nueva en la cual se suprime la opción de seguir navegando, que todavía se ve mucho por muchísimas webs. Se indica que quedan prohibidos los muros de cookies, que son esos típicos banners que nos ponen en la pantalla y que nos impiden la navegación por la web. Eso también está prohibido. Y se requiere que el aceptar las cookies sea tan fácil como rechazarlas, y una especial garantía en la información. Todos los banners o faldones de cookies tienden a decir de lo típico de utilizamos cookies para mejorar la experiencia de usuario. Pues no, utilizamos cookies, en esto somos como el lobo de Caperucita, para conocerte mejor, y si podemos te enviamos publicidad y todo ese tipo de cosas, y además utilizamos tantos cookies propias como cookies de terceros. Por lo tanto, un faldón de cookies, para que esté bien hecho, tenemos que tener en cuenta que este es el gran tratamiento. Aquí es donde se ve bien la famosa información esa que os decía, o facilitar la información en dos capas. La primera capa sería ese faldón, por lo tanto tenemos que decir quiénes somos, con qué finalidad vamos a tratar tus datos y si van a ser cedidos a terceros. Por lo tanto, el que utilice cookies de terceros lo tiene que decir, y podemos poner el faldón de aceptar o rechazar, y además el de configurar cookies. El de configurar cookies requiere que se puedan activar y desactivar y la posibilidad de guardar, y la política de cookies, que sería esa información adicional en segunda capa, tiene que estar continuamente y permanentemente en la página web. Tenemos que tener en cuenta que en el artículo 22 de la LSSI quedan excluidas como cookies, como dato personal, las cookies que son solo técnicas. Por lo tanto, esas cookies no requerirán el consentimiento del interesado, si bien la Agencia de Protección de Datos indica que por razones de transparencia es necesario informar también cuando no hay cookies. Lo que pasa es que ya no se requiere la aceptación. Es muy importante que en todo esto se guarden los logs de archivo para demostrar si un interesado o no aceptó.
Con las cookies está habiendo bastantes procedimientos sancionadores. El último ha sido hace 2 semanas a Iberia. Vueling también ha sido sancionada, IKEA, pero también son sancionadas empresas muy pequeñitas. Disculparme. Con respecto a los derechos de los interesados tienen derecho a los famosos derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición que había con el antiguo reglamento. Estamos sumando el derecho de supresión, que es el derecho al olvido, muy utilizado en lo que son los buscadores. El derecho a la limitación de perfiles que hemos visto y el derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad es un derecho absolutamente nuevo. Como os decía antes, igual o exactamente igual que la portabilidad numérica, cuando tenemos redes sociales y hacemos tratamientos automatizados de datos, un interesado nos puede pedir la portabilidad de sus datos de una red a otra. Por ejemplo, de WhatsApp a Instagram se puede pedir una portabilidad de datos. Por lo tanto, todos los que hacéis tratamientos automatizados de datos tenéis que tener previsto un procedimiento por si alguien os ejercitara este derecho. Todos los derechos hay que contestarlos en el plazo de un mes. Son gratuitos, salvo que fueran excesivos o que se requiriesen en menos de 6 meses durante un año. Y tenemos que tener en cuenta que el derecho de rectificación y supresión no significa que borremos los datos anteriores, sino que los bloqueemos. Y de esto también hay que llevar un registro de todos los derechos, como hemos contestado, el plazo, ¿vale? Por último, para terminar ya toda la parte normativa, tenéis que tener en cuenta la diferencia entre comunicación de datos y encargos de tratamiento de datos. La comunicación de datos, cuando comunicamos datos, el tercero, el destinatario que va a recibir los datos, se convierte también en responsable de tratamiento. Por lo tanto, tendrá que informar. Esa comunicación de datos requiere una base de legitimación, es decir, o es consentida por el interesado, o responde a la ejecución de un contrato por obligación legal. Realizamos todas las comunicaciones a bancos, Tesorería General de la Seguridad Social, a la agencia tributaria, los famosos TC de clientes. Y esta persona, el destinatario, va a decidir sobre el objeto y finalidad del tratamiento y requiere información. En cambio, el encargo de tratamiento se produce porque el encargado de tratamiento, debido a una prestación de un servicio, va a acceder a los datos por cuenta del responsable. Esto no requiere base de legitimación ni que lo conozcan los interesados, pero se tiene que regular en un contrato, mientras que el derecho español es libre a la hora de regular la forma de los contratos. El contrato verbal es perfectamente exigible. Aquí se requiere que el contrato sea por escrito. Al terminar la prestación de servicio, el encargado debe devolver o destruir los datos a criterio del responsable. Ejemplos de encargo de tratamiento: call center, cloud, servicios de mantenimiento de software, la típica gestoría fiscal, son encargados de tratamiento y deben regularse en un contrato. Un ejemplo curioso que no es comunicación de datos, la realización de determinadas operaciones mercantiles. En la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, concretamente en el artículo 21, se ha regulado que determinadas operaciones mercantiles, como son transmisiones de negocio, operaciones estructurales de la sociedad, no son comunicación de datos. Por lo tanto, no van a requerir ni el consentimiento del interesado ni nada de esto. Esto no son comunicación de datos siempre y cuando respondan a 2 principios básicos: sean necesarios para el buen fin de la operación y tengan como finalidad el seguir la prestación de un servicio. Es decir, si algunos que tenéis startups o negocio transmitís todo una parte del negocio a un tercero, no vais a tener que pedir consentimiento siempre y cuando os podáis amparar en este artículo 21.
Como os decía, el encargo de tratamiento debe estar regulado en un contrato por escrito. Esto está regulado en el artículo 28 del RGPD, que incluye el contenido que debe tener un contrato de encargo de tratamiento, pero tenemos que tener en cuenta que no solo se debe regular este contrato, sino que el encargado de tratamiento que elijamos o que designemos para prestar determinados servicios en nuestra empresa debe garantizarnos que cumple todas las medidas de seguridad, porque cualquier brecha de seguridad que afecte a los derechos y libertades de aquellos interesados cuyos datos nuestros clientes estamos tratando puede conllevar sanciones y responsabilidades para nosotros. Es más, la propia LOPD-GDD regula como infracción grave el designar a un encargado de tratamiento que no cumpla con garantías adecuadas. Con lo cual es muy importante, además de firmar el contrato de encargo de tratamiento, que establezcáis un documento de garantía haciéndole preguntas al encargado de tratamiento para ver si éste tiene las garantías adecuadas. Muchos de estos encargos de tratamiento o comunicaciones de datos puede llevar a transferencias internacionales de datos a países bien que no tengan un nivel adecuado de protección o a países terceros de la Unión Europea. Os pongo aquí el logo del Privacy Shield o escudo de privacidad porque desde julio de este año no es posible regular el Privacy Shield era una garantía de adecuación, una decisión de la Comisión Europea de garantía de adecuación del intercambio de datos con Estados Unidos. En julio de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia en el caso de REN en el que el Privacy Shield se ha visto que es insuficiente como garantía para los derechos fundamentales de los europeos, ya que supedita esos derechos fundamentales a la privacidad a la seguridad nacional en Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos se quiere reservar el derecho de que por seguridad nacional el derecho fundamental a la privacidad puede mermarse. Por lo tanto, a día de hoy nada se puede justificar o argumentar con el Privacy Shield, con lo cual las transferencias internacionales de datos tienen que estar basadas en una decisión de adecuación de la agencia, tienen que hacerse mediante garantías adecuadas, que pueden ser cláusulas contractuales, ¿vale? O normas corporativas vinculantes. Si no se dan ninguna de esas garantías, será necesario el consentimiento explícito del interesado o necesaria por un contrato que se firme en ambas partes, interés público, protección de intereses vitales del interesado, pero cuando no se den ninguno de estos requisitos va a ser necesario ir a que la autorice la Agencia Española de Protección de Datos. A mí se nos ha dado el caso, yo he visto el caso de una empresa que quería contratar un call center en un país latinoamericano que no tenía un nivel adecuado de protección y hay que esperar a que la Agencia de Protección de Datos autorice dicha transferencia. Se compromete a dar la autorización en 6 meses, pero claro, esto tarda, con lo cual si estás pensando en un ahorro de costes o algo o en hacer un trabajo concreto, es mejor que intentemos autorizar o acreditar la transferencia en alguno de los otros medios antes que el último recurso es pedir la autorización de la agencia. Pues nada, terminamos todo lo que es la parte de cumplimiento normativo. Os pongo una infografía elaborada por la Agencia de Protección de Datos. Serían las obligaciones que tiene que cumplir una empresa una empresa privada para adaptarse al RGPD. Lo hemos visto todo un poquito. Hemos paseado por todas estas obligaciones de alguna u otra manera y dejamos ahora la parte regulatoria o de cumplimiento normativo para pasar a lo que es la ética digital. En la ética, para mí esto es pasar como del cumplimos o hacemos lo correcto.
y entiendo que este paso ahora mismo es absolutamente necesario. Como hemos visto antes, la inteligencia artificial, el uso de datos biométricos puede dar lugar al tratamiento de grandes datos masivos, que si además le incluimos lo que es el conocimiento profundo, lo que es puede dar lugar a que los derechos y libertades se vean mermados en muchos casos. De hecho, ya hay muchos casos o proyectos que han sido abortados por empresas, como por ejemplo el proyecto Maven por Google, ¿no? Por el que iba a trabajar para el Departamento de Defensa americano, en que los drones tuviesen más precisión, y trabajaba con drones para que estos tuviesen más precisión a la hora de las armas, a la hora de que las armas tuviesen mucha más precisión, pues fue abortado por Google. Ahora mismo hay un proyecto también polémico, ¿no? El de Neuralink. Se habla mucho de si el coche autónomo, si está programado para, ¿qué haría el coche autónomo en el caso de encontrarse de frente con una vida humana? ¿Sigue su camino para lo que está programado o se para? Por lo tanto, sería lo que es la ética digital, qué decisiones morales tomamos respecto al mundo virtual. Sobre esto ya hay bastante andado. En el año 2019 el foro de Davos ha terminado con la declaración digital. El GSMA, que es una asociación compuesta por los 750 operadores más grandes del mundo, telecomunicaciones, telefonía, ha firmado esta declaración digital, y esta declaración digital tiene varios puntos. La primera es la de llevar las tecnologías digitales a todas las personas sin distinción. La segunda, que Internet siga siendo un ecosistema de innovación como hasta ahora. La tercera es respetar la privacidad de los ciudadanos y mitigar las amenazas mitigar las amenazas cibernéticas y todo el acoso virtual. En España se está trabajando ahora mismo en la Carta de Derechos Digitales, como os he dicho antes, en dos aspectos: en el desarrollo normativo de todo ese título 10 y en concreto en colectivos vulnerables y desarrollo de la inteligencia artificial. En la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, esta misma semana se han presentado, en el 20 de octubre, se han presentado propuestas para la regulación de la inteligencia artificial. Se ha presentado una propuesta para establecer un marco ético que ha sido presentada por un parlamentario español. Otra para que se regule la responsabilidad civil a que puede dar lugar la inteligencia artificial, y otra para que se regule la propiedad intelectual. Europa está preocupada que los algoritmos, toda la inteligencia artificial hasta ahora son patentes americanas, y quiere tener su propia patente para no quedarse detrás en este tema. De todo esto, una vez que han sido presentadas en el Parlamento, llegarán a la Comisión, y la Comisión ya decidirá si regula en forma de directiva, lo que requerirá transposición a los ordenamientos jurídicos de cada país, o va a regular en forma de reglamento. Las empresas, este tema es importante. Ya hay empresas que están elaborando sus propios códigos éticos digitales. Una es BMW, que hace 2 semanas también ha publicado su propio código ético en inteligencia artificial. Es cierto que todo lo que es el coche autónomo, todo lo que son datos biométricos, es donde más preocupa la inteligencia, y todo lo que es la neurociencia es donde más preocupa la inteligencia artificial. Y también, pues, como ejemplo de códigos éticos, ¿no? La consultora Gartner dice que serán la gran tendencia ahora mismo, a partir del 2020. También se ha regulado y va a entrar en vigor el 1 de enero de 2021 el código ético de las influencers, ¿no? De cuándo en ese código se regula que nos digan cuándo nos están enviando publicidad, que se identifique claramente: hoy esto es publicidad y viene de esta forma, cuándo va dirigido a menores y todo eso. Pero si os dais cuenta,
en todo este tema de la ética digital tienen dos factores en común, que una es la protección de los derechos humanos y otra la robustez de la tecnología. Es importantísimo que la tecnología en inteligencia artificial, IoT y todo lo que es aprendizajes sea muy robusta para que no se puedan llegar a ver intromisiones ilegítimas y que se produzcan brechas indeseadas que afecten a nuestros derechos y libertades. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y doy paso a las preguntas. ¿Leo yo todas las preguntas? Pues la primera pregunta que veo es si el responsable de los datos tiene que ser una empresa o puede ser simplemente... ¿Sí? Sí, perdona, Lola, que no puedo abrir el micrófono. Te hago yo la pregunta. La primera es que si el responsable de los datos tiene que ser una empresa o puede ser simplemente una persona física, un autónomo o una persona que ni siquiera sea autónomo. El responsable puede ser una persona física, una persona jurídica o una administración pública. Por lo tanto, un autónomo puede ser responsable de tratamiento. Otra cosa es que la actividad doméstica está excluida de la aplicación del reglamento de protección de datos, pero solo la actividad doméstica. ¿Y una persona física que no sea autónomo podría ser titular de los datos? Sí, siempre que los trate fuera de una actividad doméstica. Vale. Otra pregunta, nos preguntan uno de los asistentes que tiene una app que recopila información personal del usuario, como el nombre, el email y opcionalmente el DNI, que luego se va a compartir con terceros. Entonces pregunta que en este caso, que si serían ellos los responsables de datos o serían encargados de datos, ya que su app lo que hace es almacenar los datos, pero luego son accedidos por sus clientes mediante un usuario y contraseña que ellos les dan. Vale. Si tienes una app donde se pueden dar de alta, creo que va la pregunta por ahí, si no, por favor, lo vuelves a insistir. Vamos a ver, el desarrollador de una app, simplemente por el hecho de alojar la app, ya es un encargado de tratamiento o hacer labores de mantenimiento sobre esta app y recargar y hacer una descarga de datos o lo que sea, ya es encargado de tratamiento. Cuando en la propia app damos la posibilidad de, imaginaros, ¿no? Una app que anuncia servicios. Todos estos anunciantes, ¿vale? Son nuestros clientes, con lo cual a todos ellos le tenemos que dar nuestra política de protección de datos, tienen que haber aceptado nuestra política de protección de datos. Por lo tanto, por un lado podemos tener la posición de encargado de tratamiento y por otro lado podemos tener la de responsable dependiendo de la función específica que haga la empresa. Pero puedes tener las dos posiciones con respecto a los usuarios de tu cliente, vas a ser el encargado de tratamiento. Con lo cual estás obligado a todas las obligaciones que el reglamento establece para el encargo. Y sobre todo a suscribir ese contrato, si eres el encargado de tratamiento, suscribe el contrato eximiéndote de responsabilidad. Si eres el responsable, regula bien las responsabilidades de tu encargado. Vale, si no, nos contesta la persona que ha hecho la pregunta que los usuarios se registran en la app y la usan para acumular puntos que luego van a ser canjeados por los clientes, que por eso los datos de los usuarios los clientes acceden a los datos de los usuarios. Por lo tanto, hay comunicación cuando el usuario se ha registrado, habría que indicarle que se produce una comunicación de sus datos para que sean vistos por los clientes a fin de poder canjear esos puntos, con lo cual ahí hay una comunicación de datos a terceros que está amparada por la ejecución de un contrato o está amparada o necesita el consentimiento. Habría que verlo cómo está regulado el tema, pero hay una comunicación de datos en todo caso. Muy
Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Veo que no escribe, alguien está escribiendo. Vamos a esperar un momentito a ver si vemos la pregunta antes de terminar. Vale, nos preguntan que cuál es exactamente el papel del DPD, entiendo que es el Delegado de Protección de Datos. El delegado de protección de datos tiene varias funciones, están descritas todas en el Reglamento General de Protección de Datos, pero una de las funciones tiene que asesorar. Tiene que asesorar a la empresa en materia de protección de datos, a la empresa para asesorar, crear una cultura de protección de datos, y una de las funciones principales que tiene es la de ser el punto de contacto con la Agencia Española de Protección de Datos. Incluso la Agencia Española de Protección de Datos le puede requerir al delegado de protección de datos, en caso de conflictos e incidentes, que éste se pronuncie sobre la materia antes de que se pronuncie la propia agencia. No, entonces, como comenta alguien que se lo han entendido bien, entonces, que deben de cumplir con los dos roles, con el de responsable y también con el de encargado de datos. Sí. Muy bien, pues... Por un lado, vas a ser responsable de los datos de tus clientes y vas a ser encargado de los datos de los usuarios de tus clientes. Todo eso tiene que estar bien regulado. Muy bien, creo que alguien más está escribiendo. Esperamos un momento a que salga por el chat la pregunta, el comentario. Vale, simplemente te están dando las gracias. Pues muchísimas gracias. Vale, pues si no hay nada más, te doy las gracias, Lola, por tu ponencia, que creo que ha estado muy interesante, y hago a todos los asistentes dos recordatorios. Por un lado, ahora cuando demos por terminado el taller, os va a saltar un pequeño aviso para realizar una encuesta. Se rellena, son 4 preguntas rápidas y fáciles de contestar, se contesta en menos de medio minuto, y a nosotros pues nos resulta muy útil vuestro feedback para mejorar.